Qué privilegio el que tenemos los cristianos de poder compartir entre nosotros enseñanza bíblica. ¿Sabe? La Biblia tiene esa particularidad tan especial que nos enseña cosas muy, pero muy bonitas, así como también presenta demandas muy puntuales respecto a cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer, qué debemos de dejar de hacer, cómo debemos de hacer algunas cosas. Pero nos otorga también privilegios muy especiales, muy particulares, muy bonitos. Quiero traer a usted del libro de Juan, precisamente en el verso 27 y 28 del capítulo 10. Son estos dos versículos muy conocidos. Estoy en 27, voy a estar en el 28 de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú nos orientas, nos guías. Nos enseñas, Padre, cómo debe ser nuestra vida. Gracias por eso, Señor. Gracias también porque nos has salvado, nos has redimido, nos has transformado, nos has cambiado. Nos has dado una perspectiva diferente de la vida en la cual ahora podemos confiar plenamente en ti. Gracias, Señor, por eso. Gracias. En el nombre de Cristo lo hacemos. Amén. Los privilegios precisamente son grandes no porque nosotros seamos grandes, sino que quien nos privilegia sí realmente es grande. La grandeza de Dios, el amor inmenso que Él demuestra al enviar a su Hijo a derramar su sangre preciosa por su vida y precisamente también por la mía. Pero en ese proceso, dice Juan, entramos entonces en un camino que tiene que estar marcado precisamente por la obediencia. Dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz. Me detengo ahí un segundo. Cuando dice mis ovejas, no está hablando de todas las ovejas, sino de unas particularmente especiales. ¿Sabe cuáles? Las que son propiedad de Él. Por eso dice mis ovejas, porque precisamente el rebaño es de Él. Cuando en la Escritura vemos esas figuras de oveja, de pastor, de uvas, de viñedo, precisamente es tan fácil para nosotros entender, porque lo que el Señor está hablando aquí cuando menciona a las ovejas es a sus hijos. ¿Y quiénes entonces? Vamos a empezar por ahí, por establecer quiénes somos hijos de Dios. Dice la misma Escritura en el capítulo 1, en el verso 30, a todos los que le recibieron, a todos les dio potestad de ser llamados hijos. Y estoy recapacitando y no es en el verso 30, es en el verso 12 del capítulo 1. Entonces, cuando el Señor ya establece que a los que tenemos a Cristo en nuestro corazón es a los que Él reconoce como hijos, entonces, cuando Él dice mis ovejas, se refiere a los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Podemos hacerlo directamente de la fuente original, Dios mismo. Podemos hacerlo por la Escritura. Podemos hacerlo por las enseñanzas. Podemos hacerlo cuando estamos en ese camino de obediencia. Mis ovejas oyen mi voz y ¿sabe qué ocurre? Y yo. Mire la personalización que hace el Señor Jesús aquí de nosotros. Las conozco. O sea, Él sabe quién es quién, dónde estamos, qué hacemos. Y dice la Escritura, y me siguen. Ahora, ahí viene una pregunta muy interesante.
Cuando el Señor Jesús dice, y me siguen, si nos vamos entonces a la figura que se utiliza al principio del rebaño, este grupo de ovejas necesita del pastor para que les oriente por dónde caminar, qué hacer, qué evitar, y si hay un peligro, entonces enfrentarlo. Cuando el Señor dice, y me siguen, es que nosotros entonces estamos haciendo lo que Él hace, lo que Él en el momento de la enseñanza hacía. El Señor Jesús es un ejemplo muy bonito de un hombre que depende de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él constantemente, permanentemente estaba y sigue orando. ¿Cuánta oración nos enseña en su palabra el Señor Jesús? Y aparte de que nos habla de un estilo de vida en oración, nos habla también de un estilo de vida en santidad. Pero una santidad práctica, una santidad que beneficia a los demás y que nos pone a vivir de una manera diferente, no porque nos creamos mejores, que ese es un aspecto completamente diferente, sino porque estamos obligados a hacerlo por amor a aquel que nos rescató. Cuando el Señor dice, y me siguen, es el equivalente, y hacen lo que yo hago. Si yo oro, ellos oran. Si yo ayudo a los demás, ellos ayudan. Si yo sano, ellos sanan. Si yo llevo la palabra, ellos llevan la palabra. Si yo enseño la escritura, ellos enseñan la escritura. Si yo camino sobre el mar, ellos caminan sobre el mar. Si yo tengo paz, ellos tienen paz. Y me siguen. Ese es el concepto verdadero de seguir al Señor Jesús. ¿Y sabe qué? El verso 28 nos da un gran privilegio. Dice, y yo les doy vida eterna. Mire qué hermosa palabra. El Señor Jesús dándonos a usted y a mí vida eterna a consecuencia de ser hijos de Dios. Qué hermoso privilegio para hombres destinados a la muerte eterna. De hombres destinados precisamente a la cruz, de la cual el Señor Jesús se apropió en nombre nuestro. Yo les doy vida eterna. Y ¿sabe qué? Esto me encanta. Y no perecerán jamás. No hay manera, no hay forma. La Escritura dice que usted y yo estamos garantizados de ser hijos de Dios, cuidados, respaldados por quien hizo el universo, por quien estableció las estaciones del año, quien permite la lluvia, quien permite aún este tiempo que estamos viviendo, porque nada se escapa del control de Dios. Y no perecerán jamás no significa que no vamos a morir, sí vamos a morir, pero por una eternidad gozaremos de la vida eterna. Y aquí viene el otro privilegio. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto entonces nos enseña que estamos en la mano del Señor, que estamos cuidados, protegidos, amparados por esa mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, de su propia voz, afirma, ni nadie. Eso implica que no habrá forma, que no hay nada que pueda arrebatar nuestras vidas de la mano del Señor. Qué privilegio ser un cristiano. Mire, Cristo nos da vida eterna. No hay forma de que podamos perecer y no hay forma de que podamos ser arrebatados de la mano del Señor. ¿Qué le parece a usted si hoy de una manera sincera se arrepiente de sus pecados y decide tener a Cristo en su corazón de una manera verdadera, de una manera completa? Pero si usted ha creído tener a Cristo, pero no hay una evidencia, entonces hoy hay que recapacitar. Son elementos que la Biblia enseña y que usted y yo
debemos practicar. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Nos da fortaleza en la confianza que hemos puesto en Cristo Jesús. Y nos damos cuenta de que somos privilegiados como hijos suyos, como hijos de Dios, amigos de Dios, por la figura de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre precisamente de Cristo oramos. Amén. Queridos hermanos, mi petición es que Dios continúe bendiciendo sus vidas.